Bien, buenas noches, hermanos. Nuevamente, gracias al Señor por esta oportunidad que me permite poder compartir la palabra del Señor con la querida iglesia de Conchalí. Eh, Estoy muy contento de poder estar acá y continuar compartiendo la palabra del Señor. Los voy a invitar en este día a el Evangelio de Mateo en el capítulo 3. Evangelio de Mateo en el capítulo 3. Vamos a entrar en un poco en la vida de Juan el Bautista en este día. Han transcurrido antes de la lectura ya 28 años desde que pasó el capítulo 2, ¿bien? Es decir, entre el capítulo 2 y el capítulo 3 de Mateo han pasado más o menos unos 28 años. Es decir, ahí hay como un salto en el tiempo, una laguna en donde el Señor está con su infancia, pequeñito, bebé, mismo Juan el Bautista también, eh, y cierra el capítulo 2 mostrándonos el relato de la infancia del Señor Jesucristo, cierra el capítulo 2 mostrándonos tres lugares de la infancia del Señor Jesucristo, primero Belén, donde nació, luego Egipto, donde huyó por mandato de Dios, eh, y en tercer lugar, nuevamente en Palestina, específicamente en la ciudad de Nazaret. Y, y ahí está, Belén, Egipto y Nazaret. El capítulo 2 se da no solo para enseñar y presentar la niñez, la infancia del Señor, sino que principalmente en el contexto general de Mateo está escrito con dos propósitos. Número uno, mostrar cómo Jesucristo cumplió a cabalidad la promesa de su nacimiento y su infancia. Y número dos, ese capítulo 2 de Mateo está escrito para mostrar las diversas respuestas del mundo a la venida del Señor, a la venida del Mesías. Está la respuesta del mundo gentil, está la respuesta de los judíos con una apatía tremenda, eh, cuando los magos entran a Jerusalén preguntando por él, ni siquiera bajan a Belén a ver por el cual están preguntando, apatía de los judíos. Está la respuesta de Herodes, con toda su astucia, su maldad, eh, y su ira final que termina con el asesinato de esos niños. Eh, y finalmente la respuesta de los gentiles. Ahora nos lleva al capítulo 3. Pero en el capítulo 3, habiendo pasado casi 3 décadas de historia que no quedó registrada en el Evangelio de Mateo, aparece Juan el Bautista. Ahora, puede recordar que Juan el Bautista y Jesucristo eran aproximadamente de la misma edad. De hecho, solo había medio año de separación entre ambos. Juan el Bautista nació 6 meses antes que el Señor Jesús, y ahora este Juan el Bautista aparece en escena ya adulto. Como dijo por ahí un autor de varios comentarios, salta a la historia, al protagonismo. Juan el Bautista salta a la escena, a esta arena, adulto y completamente armado, como un verdadero gladiador. Y eso es cierto. De repente aparece en el escenario de los acontecimientos este Juan el Bautista como el precursor del rey, el que lo está anticipando, el que viene a preparar su camino. Porque recuerda que los reyes en la antigüedad tenían precursores, y Juan el Bautista es el precursor del Señor Jesús. El Evangelio de Mateo presenta a Jesucristo no solo como el Mesías, sino como el Mesías rey. El rey Mesías tiene su precursor, que es su primo, Juan el Bautista. Ahora, esta noche vayamos al capítulo 3 de Mateo y leeremos los primeros 12 versículos de este capítulo, que es la sección que nos va a tomar la enseñanza hoy día. Versículo 1 del capítulo 3. Dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre.
Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Muy bien. En esta porción de la Escritura vemos a Juan el Bautista y al Señor a través de Juan el Bautista en tres aspectos. En primer lugar, y es lo que vamos a recorrer durante este tiempo, en primer lugar, en los versículos 1 al 2, tenemos la presentación de Juan el Bautista. Podemos decir simplemente, versículos 1 al 2, presentación de Juan el Bautista. Mateo se encarga de presentarnos quién es este Juan. De versículos 3 al 4 tenemos su persona, una descripción de la persona de Juan. Quién era, qué hacía, cómo se vestía, qué es lo que hacía. Y en los versículos 5 a 12, ¿cuál era su predicación? Es decir, tenemos las 3 P: su presentación, su persona y su predicación. Así que vamos a comenzar con la presentación de Juan. En aquellos días, dice el texto, que vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: he aquí, esta es su presentación, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿qué revuelo causó este hombre llamado Juan? Era un espectáculo tal vez extraño de ver, porque solo usaba un cinturón de cuero, estaba vestido toscamente, podríamos decir, era un hombre de aspecto salvaje, era un hombre de campo. ¿Y qué revuelo debe haber causado con su presentación? Arrepentidos, decía, porque el reino de los cielos está ahí a la mano. Ahora, notará que hay un mandato: arrepentirse. Y hay una razón para el mandato, porque el reino de los cielos está cerca. Mateo lo presenta inmediatamente con el nombre de el Bautista. Pero, ¿de dónde se deriva esto? ¿De dónde se deriva el apodo Bautista? No se lo dijo Zacarías, su padre, que debería ser llamado así. Zacarías en ningún lado dijo: y será llamado el Bautista. No dice así. O tampoco el mismo Zacarías en su profecía tampoco dice que él iba a bautizar a la nación. Tampoco en la circuncisión de Juan tampoco se le puso este seudónimo el Bautista. Y Lucas lo describe como Juan, el hijo de Zacarías. Sin embargo, esta adición bautista se hizo de manera común y adecuada por varias personas. Primero, Herodes lo llamó así, el Bautista. Cuando ya lo había decapitado, dijo: ¿será Juan el Bautista quien yo mandé que decapitar? Los discípulos de Juan también lo denominaron así, Juan el Bautista, los discípulos de Juan. Y el Señor mismo, nuestro Señor, también le llamó Juan el Bautista. Y Juan mismo, Juan el Bautista, se denomina a sí mismo que él había sido enviado a bautizar, aunque sabemos que también él predicó y con gran poder. Pero sin embargo, esta función, predicar y bautizar, eran funciones en Juan bien diferenciadas, bien distintas. Y así también la diferenciaban los apóstoles. Recuerdan ustedes que el apóstol Pablo dijo: porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Es decir, para él esas dos funciones eran dos funciones distintas. Bueno, Juan cumplía ambas funciones y hay que saber distinguirlas. En donde la predicación, en el caso específico de Juan, la predicación de la palabra estaba subordinada a su función principal, que era bautizar.
Esta es quizá una de las razones por la que nuestro Señor dijo que era más que un profeta. Es decir, porque no únicamente predicaba, sino que además bautizaba. Ahora, ¿por qué Juan el Bautista bautizaba? ¿Alguien ha hecho esa pregunta? ¿Por qué bautizaba? Bueno, ah, yo podría mencionar dos cosas respecto a esa pregunta. Una es que lo explicó él mismo en el mismo Evangelio de Juan. Eh, si quieren lo buscan ahí en el capítulo 1 de Juan, dice así, en el versículo 33. Versículo 32 dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, etcétera, etcétera. Es decir, Juan el Bautista da testimonio de su actividad, de su ministerio de bautizar, como un ministerio encargado por Jesucristo mismo. Viene bautizando con agua con un propósito, para que Jesucristo fuera manifestado a Israel a través de su bautismo. Y aquí mismo él indica el que me envió a bautizar con agua. Por esto mismo, en el mismo Evangelio de Juan, tan pronto que él indica que él bautizaba en agua, inmediatamente él apunta a Cristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Juan el Bautista tenía clarísimo, había recibido de parte de Jesús, de Jesucristo, había recibido el ministerio de bautizar, y uno de los grandes propósitos de ese ministerio de bautismo en agua era en un punto determinado de la historia apuntar a Jesucristo. Por eso el mismo Señor pregunta por el bautismo de Juan. Ahí en Mateo, pasado el capítulo 20, le pregunta a los fariseos por el bautismo de Juan. ¿Y qué pensáis del bautismo de Juan? Les dice a los fariseos. ¿Era del cielo o de los hombres? ¿Se acuerdan de esa pregunta? No pregunta, ¿qué pensáis de Juan? Dice, ¿y del bautismo de Juan? Es decir, el mismo Señor validando de esta forma el rito que él practicaba como un rito venido de Dios. Es decir, no está revelado de forma explícita, hermanos, en ninguna parte de la Biblia, pero podemos entender que Juan recibió del Señor la directriz, el servicio específico para su ministerio en particular de bautizar en agua. Y que mediante este rito, él, Juan el Bautista, en su misión de precursor, apuntaría directamente a Cristo. Y lo hizo a la perfección. Yo sé que todos y cada uno de los creyentes, hermanos, recibe de Dios un encargo especial. Así como Juan recibió un encargo especial. Una forma de apuntar a Cristo. Un ministerio de apuntar a Cristo. Juan lo recibió. El apóstol Pablo lo recibió. El apóstol Pedro lo recibió. No solo los apóstoles lo recibieron. Cada creyente a través de la historia ha recibido de parte de Dios una forma específica de apuntar al Señor en su vida. La pregunta es, y la reflexión es, ¿cuál es la forma? ¿Cuál es la herramienta espiritual que el Señor te ha encargado a ti, en específico, para que con tu vida apuntes a Cristo? Permiso. Pues que Dios a ti no te envió a bautizar, como a Juan. Dios te envió a manifestar. ¿Pero qué cosa? Bueno, la Biblia enseña que Dios te ha dado a ti dos cosas. Dios te dio a ti dones espirituales. Y Dios te dio a ti el fruto del Espíritu. Porque con ambas cosas es indudable que vas a poder apuntar a Cristo. Y sin ambas cosas es imposible que puedas apuntar a Cristo.
tus dones espirituales, hermano, que yo digo tus, pues ustedes saben que es un don que lo dio el Espíritu Santo y se lo dio por gracia a cada creyente, al menos uno. Y el don espiritual no es otra cosa que algún rasgo del carácter de Cristo, reflejado en el servicio de ese hermano. Y el fruto del Espíritu. Entonces la pregunta es, ¿qué aspecto de Cristo tú estás reflejando en esta vida? Y lo segundo, respecto a por qué bautizaba en agua. El bautismo en agua, en las Escrituras, parece ser una señal también, o un hito en las Escrituras. Una señal o un hito, un acontecimiento específico que marca un antes y un después, un cambio, un hito o una señal de una nueva etapa de relación con Dios. Lo tenemos en varios acontecimientos en las Escrituras, en varios acontecimientos y pasajes. Primero, por ejemplo, el cruce del Mar Rojo. Primero de Corintios se nos dice que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Es decir, ese bautismo que llevó la nación de Israel marcaba un hito de un antes y un después. Un cambio en el relacionamiento de Dios con Israel, indicando una nueva etapa de relación con Israel. Otro bautismo, el diluvio universal, estableció el fin de una era y comienzo de una nueva relación con Dios. Dice Primera de Pedro, ahí en el capítulo 3, que pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Así dice, ¿cierto? Es decir, el agua que algunos condenó, a unos pocos los salvó. Y hace la analogía con el bautismo en agua cristiano, indicando que también nos salva. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de una aspiración de tener una buena conciencia hacia Dios. Es decir, es como una declaración de intención de tener una buena conciencia hacia Dios. Es decir, hermano, Juan bautizaba porque estaba en su ministerio en específico, estaba llamando a Israel como nación a una nueva relación con Dios. Juan bautizaba para que a través de este rito de su bautismo se evidenciara una aspiración por parte de Israel de vivir a la expectativa de la llegada de su rey. Así que tengo dos razones o dos explicaciones para la pregunta, ¿por qué bautizaba? Uno, porque Dios mismo, el Señor le encargó bautizar con el propósito específico de apuntar a Cristo. Y segundo, bautizaba porque era un símbolo de un cambio. Era símbolo de un cambio para aquellos que se bautizaban. Aunque el llamado de Juan el Bautista era un llamado a la nación de Israel completa, no era un llamado únicamente personal. Ahora, ¿notaron el mensaje de Juan? El mensaje de Juan era arrepentirse, arrepentirse, arrepentirse. ¿Y qué significa esa palabra arrepentirse? ¿Cuál es el significado? He escuchado a algunas personas que dicen que significa un cambio de mentalidad. Y eso es lo que significa. Basta con que tener un diccionario, hoy día hay muchísimos diccionarios muy útiles para entenderlo. Un cambio de mentalidad. Eso es exactamente lo que los griegos antiguos entendían por esta palabra. Cambiar tu forma de pensar. Pero claro, cuando los griegos antiguos cambiaban de forma de pensar, cambiaban de opinión, era muy distinto de lo que hoy los chilenos pensamos cuando cambiamos de opinión. Hoy día está muy de moda cambiar de opinión. Justo esta mañana estaba decidiendo yo mismo, al vestirme, si me ponía un pantalón o me ponía un buzo o me ponía un blue jean. Y justo cuando me iba a poner un jeans, me arrepentí y me puse el buzo. Me arrepentí y me puse el buzo. Así decimos. Entonces le llamamos arrepentirse también a muchas cosas de nuestra vida cotidiana. Pero eso es cambiar de parecer solamente, hermano. No blue jean, ahora el buzo.
Y así cambiamos de parecer de muchas cosas en muchos momentos, qué queremos comer, cómo nos gusta dormir, de qué forma vamos a un lugar, con quién nos vamos a juntar y con quién no, qué regalo vamos a comprar, a qué hora nos levantamos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es cambiar de parecer. Arrepentirse no es algo que hacemos con esa cotidianidad, ni por cosas tan básicas de nuestro quehacer. Arrepentirse es un acto que usamos de manera bastante más profunda ante situaciones o momentos en la vida bastante más definitorios, hermano. Por ejemplo, les pongo un ejemplo donde aplica realmente la palabra arrepentirse y no cambiar de opinión simplemente. Un hijo, por ejemplo, cuando se da cuenta que por años ha tratado mal a su madre o a su padre, y en un momento de su vida, y debido a una situación bien específica de su vida, se da cuenta de esto. Pucha, que he tratado mal a mi padre, yo. Y se arrepiente. Y ahí usa esa palabra, me arrepiento de haber tratado tan mal a mi padre por tantos años. Porque esta condición de arrepentido proviene desde lo profundo de su ser, que abarca sus pensamientos, sus afectos más profundos, y provoca un efecto evidente, un efecto claro, una decisión instantánea y a la vez natural en sus actos. En este caso en específico hacia sus padres, y le va a guiar en una suerte de nueva relación con ellos. Ya no va a ser el mismo, va a cambiar. Es una verdadera revolución en torno a aquello que es objeto de mi arrepentimiento. ¿Se entiende la diferencia entre cambiar de opinión y arrepentirse? Bueno, y por tanto el arrepentimiento cristiano no es únicamente culpabilidad, no es solamente sentirse culpable por algo que hice malo delante de Dios. Sin lugar a dudas, involucra culpabilidad. Pero no solamente eso, sino también involucra comprender y aceptar que aquello de lo cual estoy arrepentido está mal, no corresponde, debe cambiar. El arrepentimiento cristiano también incluye voluntad de cambiar, de solucionar. Arrepentimiento es retornar a la senda correcta de Dios. Eso es arrepentimiento. Alguien arrepentido da vuelta en su vida. Vas en una dirección por la vida, te das cuenta que estás yendo contrario a Dios en esa dirección, contrario a su palabra, contrario a sus enseñanzas, y te arrepientes, pero de manera natural te das la vuelta y vas en la dirección opuesta. Significa que miras hacia atrás en tu vida anterior y la desechas. Y ahora te vuelves a Jesucristo para tomar una vida completamente nueva. Significa girar, volverse. ¿Se recuerdan ese pasaje del Antiguo Testamento que le dice el Señor a Israel? Le dice, volveos, volveos, volveos de vuestros malos caminos. Eso es arrepentimiento. Juan el Bautista era una voz en el desierto que clamaba, arrepentidos, convertidos, convertidos. Y eso es lo que significa la palabra arrepentirse, cambiar todo tu punto de vista, te vuelves a Jesucristo y comienzas a vivir para Él. Arrepentidos, exclamó Juan el Bautista. Pero la razón de ello se da en el resto del verso 2. ¿Por qué tenían que arrepentirse los israelitas en el mensaje de Juan el Bautista? Bueno, dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la razón por la cual Juan les dice, arrepiéntanse. Ya, ¿y por qué me tengo que arrepentir? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, ¿qué estaba diciendo Juan el Bautista? Él estaba diciendo, arrepiéntanse, porque el reino terrenal de Dios está cerca. Arrepiéntanse, porque el reino de Dios está ahí a la mano. Arrepiéntanse, porque viene el Mesías Rey, que traerá ese reino que ustedes tanto esperan. Prepárense para la venida de ese Rey. Ahora usted puede cuestionarse, yo me lo cuestioné, y decir, ¿cómo es que se le ocurre esta idea a Juan el Bautista?
de que viene el reino. Bueno, puedo decirle, hermano, tan fuerte y dogmáticamente como pueda, que el Antiguo Testamento está lleno de predicciones del reino venidero. Y cualquier judío que leyera en el Antiguo Testamento y escuchara a Juan el Bautista en paralelo y tuviera así en sus dos manos Antiguo Testamento y escuchara a Juan el Bautista predicar, inmediatamente podía hacer el clic, la unión, podía reconocer como un anuncio del cumplimiento, del próximo cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Le creyera o no le creyera, sabía perfectamente de qué estaba hablando Juan el Bautista. Estaba hablando de ese reino mesiánico, de la venida de ese rey, de que ese reino estaba a las puertas, que se había acercado. Ningún hombre puede ser un estudiante de la Biblia sin llegar a la conclusión de que históricamente, cuando los judíos oyeron predicar a Juan el Bautista, esperaban que viniera un reino a esta tierra en su vida. Permítame tomar solo un pasaje que muestre el fundamento de esta creencia. Isaías, capítulo 11, vamos a leer. Isaías, capítulo 11. Vamos a leer el versículo 1. Dice así. Hay muchos pasajes que hablan de este reino, pero vamos a leer este. Y saldrá, dice el versículo 1, una vara del tronco de Isaí, y brotará un vástago de su raíz, y reposará sobre él el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor, y lo hará de entendimiento vivo en el temor del Señor. Y no juzgará según la vista de sus ojos, ni censurará según la audiencia de sus oídos, pero con justicia juzgará a los pobres, con equidad reprenderá a los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, con el aliento de sus labios matará a los impíos. Y la justicia será el cinto de sus lomos, y la infidelidad el cinto de sus lomos. El lobo morará con el cordero, y el leopardo se acostará con el cabrito. En fin, está hablando de ese reino. Una página tras otra dice esto, que por el Antiguo Testamento está repleto de predicciones de un reino venidero. Así que cuando Juan entró en escena y dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿por qué la nación judía se puso agitada con este Juan el Bautista? ¿Por qué se agitó tanto con un hombre que vestía casi torso desnudo, que vestía un torso con un vestido de cuero, que comía miel y estaba en el desierto, ahí en el agua, predicando, alejado de toda la ciudad? ¿Por qué se iba a inquietar el pueblo con él? Que además no hacía ni un milagro, ni una señal, nada. Lo único que hacía era que hablaba fuerte. ¿Por qué se inquietaría la nación judía? Porque el mensaje que este profeta traía era un mensaje sencillo pero clarísimo, de algo que los judíos esperaban con ansias, la venida de ese reino. Ahora, no sé cuáles eran los móviles para esperarlo, probablemente equivocados, puesto que no lo recibieron, pero tenían claro que ese reino algún día llegaría. Bueno, y si el reino viene, habrá una bendición aquí, podría decir un judío cualquiera. Es una bendición que venga el reino de Dios. ¿Por qué molestarse en arrepentirse? ¿Por qué decir, arrepiéntanse porque el reino está cerca? ¿Cuál es la idea de que Juan el Bautista diga, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado? ¿Sabe por qué? Porque todo judío sabía que antes de la venida de ese reino, cuando fuera que se diera esa venida, pero antes de la venida de ese reino, habría un juicio para su pueblo de parte del rey. Es decir, la instauración de ese reino comienza con un juicio. Arrepiéntanse. Voy a tomar otro pasaje para hablar de esto. Ezequiel, capítulo 20. Vamos a Ezequiel. Capítulo 20, un poquito más adelante nomás. Ezequiel profetiza sobre el juicio de Israel antes de que venga ese reino. Versículo 34. Dice,
un momento, versículo 34. Y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido, y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Allí así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes, y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones, los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Muy bien. Ezequiel, ¿se dieron cuenta? Este pasaje está hablando de ese reino que vendría, pero Ezequiel es uno de los profetas que advierte y dice, junto con la llegada de ese reino, un poquitito antes, Dios los va a sacar al desierto. Me cuadra mucho por qué Juan el Bautista predicaba en el desierto. Dios los va a sacar al desierto y ahí va a litigar con ellos, los va a juzgar. Y van a volver a entrar a Israel solo aquellos que pasen la vara. Ezequiel predice muy claramente que va a haber la venida de un reino para Israel, pero antes de ese reino habrá ese juicio. Y entonces Juan dice, prepárense, ese reino está cerca, prepárense, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Esta es la proclamación de Juan el Bautista. Ahora, miremos un poquito a la persona. Yo dije que íbamos a ver tres cosas, su presentación, su persona y su predicación. Un individuo, su persona, un individuo muy, muy interesante. Su persona se describe en los versículos 3 al 4. En el versículo 3 hay una referencia al Antiguo Testamento, donde dice versículo 3, porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, la voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Ahora, el capítulo 40 de Isaías es otra de esas predicciones, anticipando la venida del reino, y está hablando de una supercarretera en ese capítulo 40 de Isaías, una supercarretera que nos parecería moderna. Y Juan el Bautista aplicó la misma profecía a sí mismo en respuesta a las preguntas de los sacerdotes y levitas que le enviaron a Jerusalén a preguntar por él al Jordán. ¿Quién eres tú? ¿Qué dices de ti mismo? Ahí en Juan capítulo 1. ¿Recuerdan? Juan el Bautista dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Se aplicó Isaías 40 el mismo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando le hablaron de Juan el Bautista, le aplicó otra profecía de Malaquías capítulo 3, que dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y el evangelista Marcos le aplica ambos pasajes, Isaías 43 y Malaquías 3:1. Marcos. Dos profecías. Leamos la de Isaías 43 para que todos la tengan súper claro. Isaías 43. Dice así, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y fíjense el versículo 4, todo valle sea alzado, es decir, en los caminos, en las partes bajas, sea alzado, ¿bien? Bájese todo monte, es decir, los caminos que tienen montes, bájense. Eh, lo torcido, es decir, los caminos que son así de culebra, enderécese. Y lo áspero, es decir, un camino así, se allane, dice. Es decir, en jerga moderna estamos haciendo una supercarretera. Pero es notable, hermanos, que son estos dos pasajes los que se le aplican a Juan el Bautista. Se lo aplicó él, se lo aplicó el Señor Jesús y se lo aplicó el evangelista Marcos. Pero ni el Juan el Bautista ni el Señor citan jamás la muy notable profecía de Malaquías capítulo 4, versículo 5, donde todos automáticamente nosotros, los creyentes, se le aplicamos automáticamente a Juan el Bautista.
En la profecía de Malaquías 4:5 dice, he aquí, yo envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Referente a la misión de Elías. Eh, pero vamos primero a la cita de Isaías, el capítulo 40. Dice que todo valle será exaltado, todo monte y collar será rebajado. ¿De qué está hablando? Porque eso está hablando de una carretera, en lugar de tener una carretera con altibajos, el lugar bajo será alto y el lugar alto será bajo. Va a allanarse completamente la tierra. Y los lugares altos tendrán un corte en ellos para que el camino pueda ser recto. Además, dice Isaías que los lugares ásperos se van a allanar y los torcidos se van a enderezar. Bueno, esto que está describiendo Isaías era muy conocido en la antigüedad por los reyes, cuando ellos emprendían largos viajes para poder visitar las partes más lejanas de su reino. Ellos enviaban una comitiva antes que ellos. Y esta comitiva de transporte era toda una delegación que iba por el camino que iba a pasar ese rey más tarde, algunos meses más tarde. Ellos iban preparando el camino, efectivamente. Iban viendo que ese camino tuviera el ancho necesario, que no tuviera grandes hoyos, y además iban preparando a las villas, a las comunidades por las cuales se pasaba ese camino, diciéndole, hey, en unas semanas más, en unos meses más va a pasar por aquí el rey. Y por tanto iban arreglando todo el camino, anunciando la venida próxima de un rey. Entonces Juan, el Bautista, es como uno de esos constructores de caminos que dice, voy a enaltecer los lugares bajos, rebajar los lugares altos, enderezar los lugares torcidos, que viene el rey. Pero él lo dice en el sentido espiritual. Juan está haciendo un llamado personal y nacional a Israel en su ministerio, para que dispongan sus corazones en arrepentimiento ante la llegada de este rey. Y esa es la voz predicha en Isaías capítulo 40, preparando un camino delante del rey. Y la pregunta es evidente, que hay una preparación que el Señor realiza en el corazón y en el entendimiento de cada creyente. Y lo que busca es preparar ese camino para hacerte entender su voluntad, para hacerte entender su camino, para hacerte entender sus designios. La pregunta es, ¿qué camino está preparando el Señor en tu corazón y entendimiento? ¿Cuál es la obra de construcción que está realizando allí? Porque Dios no tendrá Juanes el Bautista hoy en día, pero Dios sigue llegando y alcanzando los corazones de muchas personas. Y ahora, la predicación de Juan el Bautista, los versículos 5 al 12. Ya vimos la presentación, vimos la persona de Juan, y ahora vamos a ver la predicación de Juan. Lo que vemos en este relato de Mateo 3 es en realidad un ejemplo de la predicación de Juan el Bautista, porque en este relato de Mateo 3 tenemos tres pensamientos primarios que deben haber caracterizado su predicación diaria. Los tres pensamientos corren como un hilo a través de los versículos 5 al 12 y son estos. Primer hilo, o en primer lugar, hace una reprensión por la hipocresía. El gran pecado en días del Señor, y supongo que el gran pecado también en nuestros días. Una reprensión hacia la hipocresía. Es decir, ¿qué es la hipocresía? La hipocresía es una inconsistencia severa entre lo que aparento ser y lo que realmente soy. Y en la vida espiritual, entre la devoción y fidelidad que realmente tengo en el fuero íntimo de mi ser hacia el Señor, y la que aparento tener, una inconsistencia ahí, muy severa.
Esa es una hipocresía, una inconsistencia que aparenta algo muy bueno. Es decir, aparento ser un hombre, una mujer extremadamente devoto de Dios, pero la realidad, ahí en lo íntimo de mi corazón, donde yo veo y donde Dios ve, la devoción no está, es bastante menos. En segundo lugar, el segundo hilo de su predicación es una advertencia de un juicio venidero. Y en tercer lugar, es la promesa de la venida de este Mesías. Comencemos entonces por la reprensión, hermano, del versículo 5-9. Salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la región de alrededor del río Jordán. Esto está en la parte sur de Palestina. Eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Pero cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a su bautismo, le dijo: generación de víboras. Era fuerte Juan para predicar. ¿Quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? Claro, porque en el campo, donde hay pastizales, donde hay grandes siembras de pasto o de trigo, cuando ocurre un incendio y se empieza a quemar grandes praderas quemándose, los primeros animales que escapan a través de los pastizales y arrancan del fuego son las culebras, las serpientes. Son las primeras. Generación de víboras. Aparece un mensaje que anuncia juicio y ustedes son los primeros en arrancar. Hipócritas, ¿no era que son tan piadosos? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, aquí no se trata de arrancar. Aquí se trata de arrepentirse. No se trata de arrancar del juicio de Dios, se trata de acercarse al Dios del juicio, pero en arrepentimiento. Porque Dios no quiere que el pecador arranque de él. Dios quiere que el pecador se acerque a él en arrepentimiento. Es el propósito de Dios, porque Dios ama de manera profunda al ser humano. No penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Juan el Bautista debe haber tenido un éxito eminente con esta predicación, porque la gente se arremolinaba contra él en el desierto mientras venían a Jerusalén. Venían de Judea, de toda la parte de Palestina, venían de la zona del río Jordán. La gente salía para ser bautizada por Juan el Bautista. Y mientras venían, iban confesando sus pecados. Pero su ojo de águila de Juan persiguió fariseos y saduceos. Recuerden ustedes que el Señor Jesús les dedicó un capítulo completo en Mateo a los fariseos y saduceos, específicamente por su hipocresía. Y luego nos encontramos con un ejemplo de su lengua afilada de Juan: generación de serpientes, víboras, que ahora que están advertidos de la ira venidera salen arrancando. Es decir, los fariseos no venían a escuchar a Juan para ver si eran persuadidos de arrepentirse. Ellos venían allá tal vez a bautizarse en agua, a lo mejor tenían pensado eso, pero con el único propósito de arrancar. Juan no era un profeta de voz suave, de hecho es un hombre acorde con el carácter del intrépido Elías, aunque no era Elías. Usted me va a decir: pero si el Señor dijo, podemos discutirlo, pero no era Elías. Veo a los fariseos y saduceos de Juan el Bautista. Estos dos grupos personifican la jerarquía, la perspectiva religiosa de los que estaban ahí arriba, en los círculos teológicos de Israel. Los fariseos, por su lado, eran separatistas, porque la misma palabra fariseo significa separado. Y cuando comenzaron eran nobles en su parecer, pero se volvieron hipócritas, se llenaron de farsa y de ritualismo. Y los saduceos, por su lado, eran los liberales.
Negaron la resurrección, negaron la existencia de un mundo espiritual, negaron a los ángeles, no creían en milagros, eran los liberales. Ahora bien, estos dos grupos, que evidentemente representan al Sanedrín, el grupo líder en Israel, descendió para espiar a Juan el Bautista. Sin desanimarse por esto, Juan el Bautista los llama por lo que son. Y él dice, son como serpientes corriendo ante el fuego de la pradera, deslizándose, dispersándose. Tienen miedo del juicio. Es por eso que han venido. Y no digan dentro de ustedes, tenemos a Abraham por padre. Y eso es porque ustedes están confiando en una jerarquía maravillosa que tienen. El padre Abraham. Yo no sé en qué confía cada creyente cuando ve que hay cosas sin resolver en su corazón para con Dios, en su relación personal con Dios, y retarda resolverlas, retarda volverse a Dios. ¿En qué está confiando para retardar eso? Pero el judío confiaba en que uno de sus tatara, era Abraham. Y Juan los conocía, sabía que pensaban eso. Pero igual que muchos creyentes comenzaron a refugiarse en su herencia y descansaron en que los padres habían hecho esto o aquello, que los padres habían logrado esto. Descansaron toda su vida eterna en sus padres. Y le dice, no digas que tenemos a Abraham por padre, puesto que si Dios quisiera más israelitas, podría convertir estas piedras en israelitas. No deben refugiarse en la herencia de sus antepasados. De hecho, les dice, den frutos dignos de arrepentimiento. Demuestren que han cambiado su forma de relacionarse con su Dios. La segunda ilustración de la predicación no es acerca de la hipocresía. Dice el versículo 10, ahora también el hacha está puesta debajo de la raíz del árbol, por tanto todo árbol que no daba fruto es cortado y echado al fuego. Esto es lo que está diciendo, ese reino está tan cerca y ese juicio que precede al reino está tan cerca que puedes ver, está tan cerca que puedes ver el hacha apoyada justo contra la raíz del árbol. Ese juicio está listo para venir en cualquier momento. Juicio y luego reino. Así que será mejor que te arrepientas. El hacha está apoyada ya contra la raíz del árbol. El segundo tema que se encontró en la predicación fue el juicio, duro y pesado en su énfasis. Y el tercer y último tramo, el tercer tema es la venida del Mesías. En el versículo 11 contrasta el bautismo en agua con el bautismo en el Espíritu. Él dice, yo bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí no usa agua. El que viene después de mí usa el Espíritu Santo. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es mayor que yo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora él está diciendo, he sido llamado como profeta. Yo soy el cumplimiento de Isaías capítulo 40, verso 3. Pero todo lo que puedo usar para bautizar es agua. El que viene detrás de mí es mucho más grande que yo. Tan grande que yo ni siquiera puedo encorvado desatar o atar la correa de su calzado. Él los va a bautizar con Dios mismo, el Espíritu Santo. Yo bautizo con agua, Él bautizará con el Espíritu Santo. Pero los que no confían en Él se enfrentarán al juicio. El aventador de ese juez está en su mano y Él va a limpiar a fondo su suelo, recogerá su trigo en el granero, pero Él quemará la paja en fuego inextinguible. Y los salvados irán al granero. Entonces, estos fueron los temas de predicación de Juan. Hipocresía, juicio y la venida del Mesías. Y me gustaría, y ya para cerrar, me gustaría señalar a modo de conclusión 3 pequeñas lecciones que en lo personal saqué de Juan el Bautista. Primera, que Dios quiere que tomemos como creyentes una posición firme.
Juan el Bautista no se desanimó, Juan el Bautista no tenía miedo, se puso de pie y predicó lo que estaba bien y predicó lo que estaba mal. Y Dios estaba buscando personas como Juan el Bautista, personas que tomaran una posición clara a favor de Jesucristo y de sus principios, aunque les cueste caro. Si uno sigue leyendo en un capítulo más adelante, vamos a ver que Juan el Bautista está preso. Claro que le costó caro. 10 capítulos después, Juan el Bautista está decapitado. Claro que le costó caro. Pero a pesar del costo, tomó su posición. Y Dios está buscando personas que sean tan intrépidas como Él, en tomar una posición por los principios de Jesucristo. Fíjese, hermano, que cuando yo digo los principios de Jesucristo, me estoy refiriendo a la amplia gama de los principios y valores de Jesucristo. No únicamente a aquellos eh, que tal vez seamos más afines nosotros. Es decir, Dios tiene una cantidad enorme de atributos que deben ser mostrados. Nosotros somos más especialistas en unos poquitos de ellos. Pero esa valentía en mostrar a Dios se va a hacer efectiva en la medida que usemos las herramientas que Dios nos ha dado. Y las herramientas que Dios nos ha dado, que yo las mencioné al principio, son dos: los dones y el fruto. No te atrevas a pararte, cual Juan el Bautista, con tus propios armamentos, con tus propios principios o con lo que tú crees de Dios. Tienes que pararte con las herramientas que Dios te ha dado. Segunda lección: no solo debemos tomar una posición, sino que debemos saber que aquellos que tomen una posición serán recompensados. El capítulo 11 de Mateo, por un momento, lo podemos ver, y el Señor Jesús dice acerca de Juan el Bautista: mientras se iban, comenzó Jesús a decir a la multitud acerca de Juan: ¿qué salisteis a ver al desierto?, les dice. ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que visten ropa delicada están en las casas de los reyes. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, y más que un profeta. Porque este es de quien está escrito: aquí envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará el camino delante de ti. Y en verdad os digo que entre los que nacen, ¿qué recompensa? ¿Qué recompensa le dio el Señor a este hombre? Nacen de mujer, no se ha levantado uno mayor que él. Verás, Juan el Bautista fue recompensado, aunque estaba en prisión. Fue recompensado por la posición que tomó, por ser delante de Dios fiel e intrépido y claro. Y la tercera y última lección, no solo que Dios quiere que tomemos una posición, no solo que tomemos una posición y que sepamos que hay una recompensa por la fidelidad, pero en última instancia, solamente hay dos tipos de personas en este mundo. Juan el Bautista lo predicó: el hacha está puesta, ¿lo recuerdan?, debajo de la raíz de los árboles. Hay árboles que dan buenos frutos, no porque el árbol sea muy bueno, sino simplemente porque es el árbol que produce ese buen fruto. Y hay árboles que dan malos frutos. El versículo 12, dice: cuyo aventador está en su mano y limpiará completamente su era, recogerá su trigo. Hay paja y hay trigo. El hombre se salva o se pierde. No hay término medio. Y si estás al alcance de la voz del Señor en esta noche, puedo decirte y preguntarte: ¿tienes la certeza, la tranquilidad de estar salvado? ¿O tienes dudas de que por si acaso a lo mejor estás perdido? Y si no sabes que eres salvo, debes saberlo. Porque la salvación ha sido dada como un regalo. Caro, pero un regalo.
para que la promesa sea segura. Y si no estás seguro, segura, hay algo mal. Y puedo invitarte justo donde estás ahora a inclinar tu corazón delante del Señor, para que tengas tu momento de conversión delante del Señor. Y para que hagas de Jesucristo tu Salvador personal. Que el Señor bendiga su palabra y muchas gracias a los hermanos.